Bueno, vamos a empezar con la exposición de Mariana Sánchez Caparrós, que nos va a hablar del impacto de la inteligencia artificial generativa en el trabajo del abogado, dictaminar, proyectar y redactar con un asistente inteligente. Mariana es magíster de Derecho Administrativo de esta universidad, doctoranda en la UCA, relatora del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Tierra del Fuego y líder de análisis funcional del proyecto de modernización del mismo tribunal. Y además es investigadora del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires. Cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fabián, por la invitación para compartir y, como decías vos, empezar a tratar un poco estos temas que son bastante transversales a todo el derecho y particularmente, bueno, al derecho administrativo y al sector público. Así que, bueno, nada, yo lo que hice fue, les voy a compartir pantalla, adaptar una charla que di hace poco y la vamos a repetir ahora en el Poder Judicial de mi provincia, que lo hicimos, digamos, pensado para justicia, pero la verdad es que, digamos, no hay mucha diferencia cuando pensamos en el sector público, digamos, como es la administración pública, o sea, lo que sería Poder Ejecutivo. La idea, bueno, es conversar un poco sobre los usos de ChatGPT y GPT-4, y digamos, que son como los grandes modelos de lenguaje que más, sobre los que más se habla en el último tiempo, pero hay otros, bueno, que son también accesibles, como puede ser Bing, que la mayoría de ustedes, si abre el Edge, el navegador, lo van a encontrar ahí al costadito, en la esquina derecha arriba, está montado sobre GPT-4, y un poco es conversar sobre cuáles son los posibles usos, los beneficios y los riesgos de incorporarlo en la administración pública. Porque hay mucha gente que ya los está usando, o sea, de hecho nosotros lo vemos en el Poder Judicial, con lo cual creo que, bueno, nada, la opción no va a ser prohibirlo, sino tratar de brindar algunas pautas para su correcta utilización y comprender sobre todo sus límites, ¿no? Porque a veces después nos asombramos un poco con algunos resultados, pero que si uno entiende la lógica detrás de estos sistemas, entendemos por qué sucede, digamos, los errores que traen estos sistemas. Básicamente cuando hablamos de grandes modelos de lenguaje, o modelos generativos que surgieron, esto es como un subcampo de la inteligencia artificial que se está estudiando hace mucho tiempo, pero que tuvo una gran explosión el año pasado, sobre todo porque empresas como OpenAI pusieron a disposición del público en general un gran modelo de lenguaje que es ChatGPT, abierto y gratuito, ¿sí? Eso recorrió unos 2 meses y después apareció otro modelo que está mejorado, que es GPT-4, que bueno, nada, funciona un poco mejor, pero cuesta $20 por mes. La mayoría trabajamos o trabajan sobre ChatGPT. Y lo que hace este modelo generativo es generar texto, y ese texto básicamente nos da un nuevo paradigma que es empezar a contar en el mundo con datos simulados, o datos sintéticos, ¿sí? Que no son datos producidos por seres humanos, sino que son datos producidos en este caso por máquinas. Este dato puntual es dato en formato de texto, digamos, bastante multimodal, porque en realidad, digamos, vos podés tener el texto en distintos formatos, o sea, son modelos que te permiten hacer una poesía, redactar bullet points, resumir un texto, digamos, darte, no sé, a simular una conversación, digamos, te sale texto en distintos formatos, ¿sí? Pero hay toda una gama de modelos generativos que también nosotros la vamos a usar un poco menos, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la generación de imágenes, con la generación de sonido, te permiten, digamos, replicar voces, generar, nada, arte, si es que se le puede llamar arte, hay toda una discusión sobre eso y demás. El que más usamos por ahí en nuestra disciplina es el modelo generativo de lenguaje, porque con lo que nosotros trabajamos básicamente es con el lenguaje, y estos sistemas son muy buenos procesando y generando texto sintético en lenguaje natural, ¿no? ChatGPT, esto es muy introductorio porque sé que tengo poquito tiempo, es una red neuronal generativa digamos, es un tipo de sistema, o sea, o es un tipo de modelo, digamos, de modelo inteligente o de modelo, vamos a hablar un poco, nada, hay distintos, digamos, la inteligencia artificial tiene como distintos modelos algorítmicos para ser entrenada, y las redes neuronales generativas son uno de los más potentes, que funciona, digamos, con un sistema que básicamente lo que hace es transformar secuencias de elementos que pueden ser palabras o conjuntos de palabras. En ChatGPT son más bien conjuntos de palabras,
eh, a ese conjunto de palabras se los transforma en vectores, que son, digamos, vectores numéricos, porque todo esto ustedes piensen que después adentro del sistema se procesa de forma binaria, ¿sí? En ceros y unos, eh, y a partir de esa transformación en vectores, digamos, estos sistemas utilizan una serie de algoritmos que son funciones matemáticas que le permiten al sistema poder identificar el contexto, digamos, de un texto de entrada que le da el usuario, que se llama prompt, o sea, cuando yo le pregunto algo al sistema o le pido algo, el sistema puede contextualizar esa entrada y a partir, digamos, de analizar esa secuencia de elementos o conjuntos de palabra que tiene mi texto de entrada, generar un texto de salida, ¿sí? Que funciona como respuesta. Ese texto de salida, digamos, básicamente es una predicción, digamos, acerca de las posibilidades que hay más cercanas de que el texto de salida se asimile, digamos, tenga una correlación con el texto de entrada, ¿sí? O sea, todo es como una lógica de predicciones la que hay atrás de estos sistemas. Por eso estos sistemas no funcionan para buscar información propiamente dicho. O sea, tienen muchas fallas cuando yo los quiero usar para buscar información con precisión, porque no generan secuencias de hechos, sino que lo que generan siempre es secuencias de palabras. Tienen la capacidad, si se quiere decir, a mí no me gusta antropomorfizar estos sistemas, pero bueno, a veces no se me ocurre otra forma de decirlo, tienen la capacidad de, digamos, poder predecir los conjuntos de palabras más cercanos a las palabras de entrada que usó el usuario para pedirle lo que le quiere pedir al sistema, ¿sí? Sea que le genere una poesía, que le genere, no sé, preguntas para un podcast, o sea, es bastante versátil en eso, ¿sí? Porque se llaman multipropósito estos sistemas, porque se pueden usar para muchos propósitos dentro de lo que es los usos del lenguaje natural. Nosotros hicimos un estudio en el laboratorio, en el IALAB, a principio de año, que hicimos una serie de pruebas tanto sobre ChatGPT y sobre GPT-4, que es el modelo posterior, porque nada, se nos presentaba como una versión mejorada. Nuestro estudio inicial fue sobre ChatGPT, que era el que estaba disponible, y cuando estábamos por sacar el libro, apareció GPT-4 y replicamos la mayoría de las pruebas también sobre GPT-4. Y básicamente nada, lo que hicimos fue definir como una escala de calificación para esas preguntas que le hacíamos al sistema para ver, digamos, qué tan acertadas eran. Bueno, la mayoría de las respuestas siempre son coherentes, o sea, a nivel de lo que es gramática y sintaxis, estos sistemas escriben de forma muy superior digamos, al promedio, o sea, al humano promedio, esa es la verdad. Pero sí había que tener en cuenta que cuando ya uno utilizaba otra escala, como ser si la respuesta era correcta, incorrecta, plausible, incompleta, y después teníamos otra escala que era para sesgos, que es sesgada o no sesgada, ahí encontrábamos bastantes fallas, ¿sí? En el derecho argentino, por ejemplo, solamente un 30% casi de las respuestas eran correctas y un 22% parcialmente correctas, ¿sí? El resto entraba en lo que eran respuestas coherentes, pero digamos, incorrectas o directamente incorrectas. Y esto tiene que ver con esto que decía al principio, que es para tener en cuenta cuando yo lo uso en el sector público, que estos sistemas no sirven para generar cadenas de hechos, es decir, para traerte información y presentártela con una lógica dialógica, digamos, sino que lo que hacen es presentarte una cadena de texto que, digamos, está generada a partir de considerar posibles correlaciones, digamos, con relación a tu pregunta de inicio o a la consigna que vos le diste a ese sistema. Muchas veces la traída de la información es consistente con los hechos que vos querés representar, pero no siempre sucede, y ahí es cuando se dice que el sistema alucina, pero el sistema en realidad no alucina, es un error del sistema, que es lógico porque el sistema no está hecho para funcionar como un buscador, está hecho para funcionar como un generador de texto, y como eso es que hay que usarlo, ¿sí? En el laboratorio nosotros entonces hicimos también un estudio para pensar, bueno, los posibles usos en el sector público, en justicia y en la administración pública, y creemos que los posibles usos se pueden como clasificar en dos tipos de posibles usos, que uno serían los usos transversales, es decir, que son aplicables a cualquier etapa del procedimiento administrativo y para cualquier escrito, o sea, que yo quiera hacer, sea un proyecto de acto, sea un dictamen. Y después también tenés usos específicos, que es, digamos, visto para el uso concreto. Yo quiero hacer un dictamen. Bueno, ¿cómo puedo usar ChatGPT o Bing, o sea, el que utilice, o Bard,
porque ahora salió el de Google, para hacer un dictamen, ¿sí? En los usos transversales, bueno, se puede utilizar para buscar información existente, con este reparo, digamos, de que en realidad no está hecho para eso, o sea que hay veces que la información, ahora les voy a mostrar, la trae bastante errada. Se puede usar, por ejemplo, para ofrecerte alternativas o ideas frente a determinados problemas, o sea, vos le podés plantear un problema y pedirle, digamos, que te dé opciones para afrontar ese problema y funciona bastante bien para sintetizar documentos, sea escritos, doctrina, etcétera, para generar borradores, ¿sí? O sea, muy borradores, de un dictamen muy simple. Yo puedo ir a través de las entradas, que son, o los prompts, que se le dice en inglés, a través de las microinstrucciones que le voy dando al sistema, yo lo puedo ir llevando hacia la generación de un dictamen. Se le puede pedir, por ejemplo, que realice analogías, también funciona muy bien, que te combine información con otras disciplinas, por ejemplo, cuando vos querés hacer algún tipo de analogía o traer algún tipo de información de una película, por ejemplo, o de un libro o de cine, le podés pedir al sistema que para determinada cosa, digamos, te sugiera qué película usaría para dar una clase, por ejemplo. Hoy estábamos con Salina Rosa, estaba haciendo la prueba, por ejemplo, para hacer eso. Yo lo he usado con capítulos de Los Simpsons, que por ahí no me acuerdo qué capítulo es, y le pido que me lo traiga. Y se puede utilizar, por ejemplo, para comparar también textos provenientes de distintos documentos, ¿sí? Digamos, como que tiene bastantes usos transversales. No en todos esos usos es igual de preciso, ¿sí? Por esto que, perdón que sea tan insistente, pero de que no genera cadenas de hechos, ¿sí? O sea, sirve fundamentalmente para generar cadenas de texto. Nosotros, por ejemplo, esto está en el libro que hicimos de la UBA, que está disponible para descargar en la página del laboratorio, después les dejo el enlace en el chat. Nosotros le pedimos, por ejemplo, que nos indicara los conceptos fundamentales de la definición del principio de reserva en el derecho penal. Y bueno, la verdad es que, digamos, dio una respuesta que cuando vos la leías, si vos no conocés del tema, te parece siempre sumamente coherente, pero que si vos manejás derecho penal, te dabas cuenta que la respuesta era incorrecta, ¿sí? Porque no estaba vinculada con el tema que menciona ChatGPT, porque ChatGPT como lo que hace es buscar, digamos, analizar las correlaciones y buscar las relaciones que hay entre palabras. Por ahí te termina asociando el principio de reserva con el principio de reserva del derecho tributario, porque también se llama principio de reserva. Entonces ahí hay como un alia que, digamos, no es manejable, el sistema te lanza la respuesta, si vos le decís que está equivocado te va a pedir disculpas y se va a corregir, pero por ahí te vuelve a tirar una respuesta incorrecta, con lo cual siempre es importante que cuando uno trata de buscar información con estos sistemas, el usuario tiene que ser un usuario con conocimiento específico de la materia, porque si no, podés caer como fácilmente en esto de que como la lectura es tan coherente, vos te confundís de que la respuesta es correcta, y en realidad la respuesta es correcta, es incorrecta, pero es coherente, ¿sí? Que por ahí también eso es algo que es para distinguir. Y después lo usamos también, lo probamos, por ejemplo, para que nos ofrezca como ideas a problemas judiciales, en este caso, ¿no? Que se aplicaría tranquilamente para la administración, para algún tema de prueba. Y esto lo hicieron con un grupo de alumnos en la Universidad de Buenos Aires, y digamos, lo que se hizo fue contextualizar al sistema, o sea, pedirle que tome un rol, o sea, uno al sistema le puede dar contexto, porque estos sistemas lo que tienen funcionan con ventanas de contexto, que las recuerdan durante toda la charla que mantienen con el usuario, o sea, durante una gran cantidad de texto se puede mantener digamos, se puede tener en una sola conversación. Y le pedimos, digamos, se le dio un contexto, se le dijo que si simulara ser un abogado defensor en un caso de homicidio, y que el testigo, digamos, que declaraba era un policía que vio el cadáver y que nos elaborara preguntas para hacerle a ese testigo, ¿sí? Y bueno, la verdad es que tiró una serie de 10 preguntas que eran bastante interesantes, o sea, para tomarlas como base para hacer después digamos, las preguntas, por ejemplo, para ofrecerlas como prueba, ¿sí? Yo lo uso, por ejemplo, para el podcast, le pido que simule ser un excelente podcaster, y que voy a entrevistar, no sé, a Gastón Urrejola, y le digo más o menos qué hace Gastón, y le digo y después le pido en el prompt que me dé 5 o 6 preguntas para el podcast, y la verdad es que como asistente para ideas o alternativas a problemas, en este caso sería un problema judicial o algún problema de un expediente administrativo, funciona bastante bien. Siempre, obviamente, con supervisión. Y después tenemos algunos usos específicos.
que se pueden también considerar que, digamos, se lo puede usar, por ejemplo, para redactar un escrito, una providencia o una resolución. Mientras más simple sea el producto que yo quiero obtener, mejor va a funcionar el sistema, y mientras más preciso sea en los prompts, mejor va a funcionar el sistema. Se le puede pedir que relacione textos judiciales o textos jurídicos que están provistos por el usuario, o sea, esto que yo decía, se cortan y se pegan dos textos y se le pide al sistema que los relacione. Se le pueden sugerir, nada, que medios de prueba, por ejemplo, darle un hecho y pedirle que te sugiera medios de prueba, que se enumeren medios de prueba a partir de algún escrito. Yo lo he probado, por ejemplo, para cortar y pegar escritos, pedirle que me extraiga la prueba. Y bueno, como el sistema, digamos, puede identificar la palabra prueba en mi texto, puede ir como hacia ese lugar y traer esa porción de texto donde está la prueba, ¿no? Y presentártela, digamos, como redactada para que vos ya directamente la puedas usar o la tengas que tocar mínimo, ¿no? También para analogías, para sugerir mejoras a la redacción de escritos, para esto sí es muy, muy útil. Si uno no escribe muy bien, estas son herramientas que verdaderamente uno le puede pedir que te aplique un texto formal, o a veces, nada, por ahí, yo no sé, a veces hacíamos pruebas nosotros jugando respondiendo mails que a vos de alguien que te hizo enojar, y vos lo contestás el mail enojado y le decís, bueno, quítale el enojo a este correo electrónico digamos, y te genera un nuevo texto, digamos, adaptado para comunicarte mejor. O sea, como que la verdad que en eso también funciona muy bien. O sea, en todo lo que sea como uso del lenguaje, funciona muy, muy bien. Y para resumir escritos y presentaciones. Acá tengan en cuenta que está ChatGPT, GPT-4, tienen también Bing, que son los que están disponibles, y hay otras herramientas, como por ejemplo ChatPDF, que es una herramienta que te permite cargar un PDF, está montada sobre ChatGPT, y vos podés dialogar con ese PDF, o sea, podés ir haciéndole preguntas a ese PDF. Que esto te sirve cuando, por ejemplo, querés leer, tenés, no sé, un recurso para leer o lo que fuera, vos eso lo podrías subir. Digamos, yo lo que haría antes es sí reservar todos los datos que tienen que, digamos, todo lo que tiene que ver con que caiga lo que es la normativa de protección de datos personales, pero después vos podés subir ese texto y chatear con el texto, ¿sí? Le vas haciendo preguntas y el sistema te responde y te dice de qué páginas sacó la respuesta. A veces, digamos, le erra, ¿sí? Pero muchas veces, digamos, la respuesta es correcta y te puede ser de utilidad si tenés algo muy largo o necesitas ubicar algún texto puntual, ¿sí? Nosotros, bueno, lo testeamos para uso específico, por ejemplo, para redactar un documento concreto que era un oficio. Y le pedimos que nos diera un modelo de oficio judicial genérico, y bueno, la verdad es que no, nos dio algo más parecido a una cédula, ¿sí? O sea, como en lo muy técnico, todavía tiene muchas fallas, ¿sí? No funciona bien. Después se le pidió que corrija y dio algo más parecido a un oficio, pero igual era muy genérico, o sea, no estaba tan bueno. No obstante, digamos, aún a pesar, digamos, yo creo de los defectos que tiene para gestionar la búsqueda de información, yo creo que tiene varios beneficios a destacar, que son, digamos, que tienen que ver con verdaderamente usarlo como un asistente para, por ejemplo, mejorar argumentos, mejorar fundamentos, profundizar fundamentos, sintetizar ideas. A veces nosotros escribimos muy largo, a veces hay gente que escribe muy complejo, o sea, incluso cuando hace 15 años que venimos hablando del lenguaje claro, yo, o sea, me atrevo a decir que el 80% de los abogados no escriben con lenguaje claro, no sé qué nos pasa, tenemos un problema. Creo que el pasaje por la universidad nos deforma más todavía la forma de escribir. Y bueno, y a veces yo lo uso como herramienta para pedir lenguaje claro, por ejemplo, para eso también te sirve mucho, o sea, en lo que es la mejora de fundamentos y la simplificación en la redacción. Eh, También tiene como beneficio que cuando el sistema se equivoca, reconoce los errores, y también no te va a responder sobre temas sobre los que no fue entrenado. Ustedes tengan en cuenta que fundamentalmente ChatGPT, que es como una caja cerrada, está entrenada con datos hasta diciembre de 2021, con lo cual todo lo que uno pregunte que sea posterior no va a tener la información ChatGPT, y te va a decir que no la tiene. No obstante esto, que parecía digamos, como un límite, hoy está un poquito, digamos, borrado porque Bing usa
GPT-4, que es la evolución de ChatGPT, y Bing está conectado a Internet. Entonces uno le pregunta a Bing, y Bing hace una búsqueda por Internet y te trae una respuesta generada con formato de diálogo. O sea, en vez de traerte las páginas como hacía Google, te trae la respuesta generada con formato de diálogo y te dice de dónde, de qué páginas web extrajo la información para generar esa construcción, ese diálogo, ¿sí? O esa respuesta. Eh, y después hay que tener en cuenta que, bueno, que todos estos sistemas se está tratando, digamos, no es que funcionen a la perfección, pero de que tengan un enfoque alineado con los valores humanos, es decir, que no respondan no sé, a prompts que tengan como fin, digamos, arrojar un resultado que atente contra valores, o sea, contra los valores de las personas, que sea agresivo, que tenga contenido sexual, que tenga contenido discriminatorio. O sea, el sistema, digamos, tiene como una serie de protecciones que hacen que funcione bastante bien y no te responda en esos casos, te dice que no puede responder eso. De todos modos, es bastante fácil igual, o por lo menos a ChatGPT, hacerle como se llama jailbreaking, que es sacarlo de la jaula de digamos, de esos filtros que tiene de contenido y que te responda igualmente. Pero en líneas generales no responde consignas que no sean adecuadas. Y después que hay una gran mejora entre ChatGPT y GPT-4, que la pudimos ver nosotros en el laboratorio con la investigación que hacemos, y a GPT-4 la mayoría tenemos acceso con Bing, o sea que, digamos, está bueno usarlo en vez de usar ChatGPT, que es la versión anterior, que es un poco más limitada. En cuanto a los límites, bueno, que esto que les decía, que a veces inventa hechos o inventa normas, no sé si lo habrán leído, esta semana salió una noticia en todos los medios que un abogado en Estados Unidos le habían pedido que haga un descargo, pobre hombre, me da pena porque era un juicio contra Bianca y era un abogado que contrató un estudio jurídico de cierto estado de Estados Unidos porque no litigaba en ese lugar, y el abogado del estudio jurídico que habían contratado usó ChatGPT para contestar un traslado de algo y puso para reforzar, digamos, sus dichos, y como 6, 7 fallos, y resulta que todos los fallos estaban inventados, o sea, no existían los fallos. Y cuando el juez empezó a buscar los fallos y no los encontraba, consultó en los tribunales, digamos, que supuestamente habían dado origen a esas sentencias, le dijeron que no había nada de eso, y bueno, le pidieron al abogado que haga un descargo. Y el abogado, bueno, nada, dijo que él había subcontratado a este letrado y que la verdad que el letrado que había usado ChatGPT era un letrado que tenía 30 años de ejercicio de la profesión, pero que el tipo no se había dado cuenta digamos, que ChatGPT no servía para, digamos, buscar información con precisión, y se había confiado, entonces nada, le había pedido los fallos sobre un determinado tema y ChatGPT se los inventó. ¿Pero por qué? Por esto de que es un sistema, digamos, los grandes modelos de lenguaje son sistemas que están hechos para generar siempre cadenas de texto. A veces esas cadenas de texto coinciden con los hechos que están representados en esa oración o en ese conjunto de palabras, pero muchas veces no coinciden, porque el sistema no está hecho para ir sobre la búsqueda de información, ¿sí? Después, esto mismo conlleva que muchas veces el sistema, por ejemplo, le adjudique contenido a una norma que en realidad está en otra norma. Eso le pasó a una abogada de la provincia de Buenos Aires que nos mandó su caso, que estaba buscando una norma sobre licencias por maternidad, digamos, y ChatGPT le empezó a explicar toda la normativa, y en realidad la normativa que le estaba trayendo y que ChatGPT decía que era una acordada del Superior Tribunal de la provincia de Buenos Aires, en realidad era una ley de la provincia de Buenos Aires. O sea que hay que tener también cuidado con eso. Y después que es ultra sensible a los prompts, o sea, hay algo como que ahora hay una funcionalidad que se llama Legal Prompt Engineer, que es como el ingeniero de prompts legales, que son las personas básicamente que aprenden a comunicarse adecuadamente con estos sistemas, o sea, a preguntarles con precisión. Porque mientras vos más preciso seas preguntando, o sea, generando el contexto, o sea, en qué rol querés poner al sistema, porque eso el sistema ya lo hace contextualizar para usar determinadas palabras, para buscar determinada información. Mientras vos más lo contextualices y más preciso seas en los pedidos que les vas haciendo, y esos pedidos además, en vez de hacerlos como un gran pedido, lo vas armando como por pasos, ¿sí? Como si fuese un procedimiento, el resultado también generalmente es mucho mejor, ¿sí? O sea, para redactar o para hacer un proyecto, lo que fuera, ¿no? Esto que les decía del nuevo paradigma legal, que es el legal prompting, se habla de nada, de que es un proceso para guiar y ayudar al modelo de lenguaje
como puede estar ChatGPT, por ejemplo, para que justamente pueda hacer el procesamiento del lenguaje natural del pedido del usuario, ¿sí? La clave es aprender a crear los prompts correctos para obtener resultados más eficientes, más útiles y más efectivos. Y en ese contexto, los prompts correctos son la clave en conjunto con el contexto, ¿sí? O sea, siempre al sistema hay que darle contexto, porque si no es como muy monstruoso para hacer la búsqueda y traer algo con precisión, digamos. Si yo quiero algo de precisión, tengo que ser preciso en el pedido. Y con esto voy cerrando. ¿Cuáles son las recomendaciones para usar ChatGPT? Bueno, nada, básicamente no usarlo como usamos Google. O sea, yo cuando busco algo en Google, busco y me trae las páginas. Entonces siempre la búsqueda la termino haciendo yo como ser humano, porque, digamos, a mí Google me asiste en la búsqueda de páginas. Y así todo trae muchos problemas porque está comprobado que la mayoría de las personas no pasan de la primera página, digamos, de sugerencias que te trae Google. O sea, las primeras 10 páginas creo que te pone, la mayoría no pasa, digamos, a la pestaña siguiente. Y si yo quiero, digamos, tener acceso a mayor cantidad de información, tengo que mirar la mayor cantidad de páginas web posibles. Acá, ChatGPT te va a traer una respuesta. Entonces, no confíen en esa respuesta al 100%, porque puede ser muy coherente, pero muy incorrecta. En ese marco, la iteración con control humano tiene que ser permanente, o sea, no se puede delegar en el sistema, digamos, la generación de la respuesta. Digo, yo lo puedo tomar como un asistente y siempre tengo que controlar el resultado. Con lo cual, ahí también viene, si mi pedido va a ser sobre temas teóricos, o que requieran un conocimiento teórico, la supervisión tiene que ser de un profesional que tenga conocimiento en esa materia y un conocimiento suficiente para poder hacer ese control. Por otro lado, la otra clave es el legal prompting, que es esto de más contexto y más especificidad, nos va a dar mejores respuestas, y tomar a cada documento siempre como un borrador, ¿sí? O sea, siempre es un borrador. Incluso cuando yo uso Bing, van a ver que Bing tiene un asistente para redacción, que sirve mucho para contestar correos electrónicos. Incluso en esos casos, siempre hay que tomar el resultado del sistema como un borrador. Sí, para mí es un gran asistente, porque te ahorra mucho tiempo de escritura, pero con todas estas red flags, digamos, de cuidados. Y lo último, que no lo anoté acá, pero que siempre me parece importante cuando hablamos de sector público, que tenemos que proteger los datos personales, ¿sí? Si nosotros vamos a usar ChatGPT para que nos asista en tareas que nos vinculan con terceros, o con datos del Estado, bueno, ustedes siempre sepan que todos los datos que uno aporta a estos sistemas, en líneas generales, se reutilizan para el entrenamiento continuo de esos sistemas, con lo cual procuremos no entregar datos digamos, protegidos del Estado, ni de los particulares que litigan contra el Estado o que están haciendo alguna petición en el Estado. Así que ese sería como, sí, el gran mensaje, si lo van a usar para la profesión. Así que bueno, nada, perdón que haya sido tan rápido, esto suele ser como una clase para darla una hora, para hacer una introducción de inteligencia artificial y demás, pero bueno, espero que les sirva, les dejo mis datos, y bueno, nada, gracias Fabián por la invitación y por empezar a incorporar estos temas que también son súper importantes para el derecho administrativo. Bueno, gracias a vos. Muchas gracias, Mariana, ha sido muy clara en tu exposición. Lógicamente estamos acotados por el tiempo, la idea es tratar de armonizar, todos poseemos poco tiempo y poder a su vez abrevar en este conocimiento tan interesante. Y le vamos a dar entonces cabida a Federico Lacaba. Sí, por favor, siéntate ahí. Para continuar con estas brillantes exposiciones sobre la inteligencia artificial, el mundo digital. Bueno, Federico Lacaba nos va a hablar de los desafíos del acto administrativo algorítmico. Federico es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, profesor en Derecho Administrativo de la Universidad de Concepción del Uruguay, integrante del Colegio Doctoral del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Estudios de Bari, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción del Uruguay. Actualmente se desempeña como juez en lo contencioso administrativo de la provincia de Entre Ríos y es autor de diversas publicaciones sobre la temática, tanto en el ámbito nacional como internacional. Muchísimas gracias.
Bueno, agradezco a Fabián por la invitación. Realmente es un placer volver a esta casa después de un tiempito, ¿no? Lo habíamos hecho de manera virtual, pero la presencialidad tiene su encanto. También, bueno, agradecer a la colega que ha estado brillante realmente en su exposición. Ha sido muy clara en conceptos y en ideas que tal vez me facilitan presentar lo mío, porque en el fondo, un poco en línea con estos desafíos y estas potencialidades que vienen con el uso de la inteligencia artificial, bueno, ciertamente nos encontramos con algunos desafíos algorítmicos y con puntual aplicación en el derecho administrativo. Yo voy a ser bastante breve en este punto sobre los desafíos de las decisiones algorítmicas adoptadas bajo modalidades algorítmicas, ¿no? Administrativas adoptadas bajo modalidades algorítmicas. Un tema que, como se ve, está de moda, hace bastante tiempo se está escribiendo sobre esto, encontramos nuevas variantes, goza de una creciente aceptación por parte de la administración pública, cada vez más las aplicaciones, y el caso de la pandemia fue un ejemplo emblemático en donde la administración recurrió permanentemente a este tipo de tecnologías para decidir, pero que ciertamente plantea desafíos y plantea interrogantes, y sobre todo porque se advierte que todavía la cuestión requiere de debates bastante más concienzudos y serios. Acabamos de escuchar uno realmente muy bueno, y particularmente de frente a lo que se ve hoy, ¿no? Nuestro escenario es un escenario que no ha mutado de lo normativo. Seguimos estando en aquella visión decimonónica de la construcción del procedimiento administrativo, pero la realidad es que avanzamos a pasos agigantados a otras realidades. Por eso, brevemente me voy a dedicar a hacer una descripción de este escenario administrativo ante las nuevas tecnologías, tratar de caracterizar también de lo más breve, primero breve, y segundo, porque no tengo los conocimientos de lo que es la decisión algorítmica y por lo tanto ingresar un poquito en la técnica, a veces nos va a permitir culminar sintetizando para mí cuáles son los desafíos más importantes que genera la decisión automatizada. Y obviamente quedo a la inquietud de ustedes a avanzar en otras áreas, en otras latitudes propias de las que no puedo abordar acá. Yo creo que, entrando en el tema, me parece que no es una novedad decir que desde hace ya hace un tiempo que las administraciones públicas están afrontando desafíos tecnológicos. Acabamos de escuchar uno, tal vez el más novedoso, pero desde hace un tiempo hay puntualmente dos sucesos tecnológicos que han impactado en la organización y en la dinámica tradicional. El primero, que creo que es el visible, que todos los hemos vivido y lo vivimos a diario, es la famosa digitalización de la actividad administrativa. La tecnología ha permitido suplantar el papel por mecanismos informáticos y dio lugar a un fenómeno que llamó simplificación, desburocratización, modernización, y ha cambiado radicalmente la organización y particularmente la oficina administrativa, ¿no? Portales administrativos, hoy digitalizados, ventanillas virtuales, expedientes digitales, ciertamente han mutado esta realidad. ¿Cómo se enfrentó esta realidad? ¿Cómo se ha enfrentado la digitalización o este desafío organizativo generado por la digitalización? Bueno, legislando. Este punto fue abordado por el legislador, ¿no? No solo por la organización administrativa, no solo por la administración, sino que el legislador lo ha hecho. En el campo comparado ha sido bastante más extenso que entre nosotros, ¿no? Recuerdo la ley administrativa española en relación a la electrónica, el código administrativo digital en Italia. Digamos, se ha avanzado a ámbitos específicos, y en la República Argentina también. Códigos procesales, códigos de procedimientos administrativos en las provincias han sido mutados y avanzados y modificados en derredor de esta circunstancia. Pienso el caso de la ley de Córdoba, pienso el caso de la ley de Santa Fe, también la ley de procedimientos administrativos nacional con su reforma en materia del reglamento, ¿no? A través del decreto 894. En estos casos se receptó la digitalización, se establecieron nuevos paradigmas, el responsable del procedimiento, la figura de cómo poder resolver las cuestiones por medio de otros formatos que estaban previstos en la ley. Ahora, el segundo desafío, el segundo impacto, me parece bastante menos visible, ha sido la automatización del procedimiento administrativo. Yo creo que la tecnología
trajo esta posibilidad de desenvolver todo el procedimiento sin intervención directa de los funcionarios humanos. Y cuando digo todo el procedimiento, involucro también el acto conclusivo, involucro también a la decisión final con la que la administración pone fin al procedimiento administrativo. En este caso, la tecnología no vino, como en el caso de la digitalización, a apoyar o a soportar la actividad administrativa, sino que lo que vino directamente es a suplantar al funcionario, a decidir, ¿no? La administración le pidió a la tecnología que decida, no que la apoye o que la ayude, ¿no? Directamente que decida. ¿Por qué lo ha hecho? Bueno, explicaciones podemos dar miles, yo tengo mis opiniones, pero creo que es cómodo, ¿no? Creo que ha sido una comodidad para la administración, primero resolver cosas que tal vez la administración no estaba preparada para hacerlas, pero básicamente creo que también hay un quantum de lo que se denomina la burocracia defensiva, ¿no? La posibilidad de abordar cuestiones desresponsabilizándose, ¿no? Y le echo la culpa a la máquina, ¿no? Recién nos estaba dando un poco algunas reflexiones sobre ese punto, Mariana, como recomendación, ¿no? Bueno, tratemos de utilizar esto simplemente como un borrador. Sin embargo, la administración no pide borrador. Ejemplos tenemos una enormidad. Por consiguiente, cuando lo que hablamos de decisiones administrativas algorítmicas, lo que estamos hablando es de decisiones que han sido adoptadas íntegramente por los sistemas informáticos sin intervención directa humana. ¿Qué significa automatizar entonces la decisión? Bueno, significa acudir a algoritmos. No voy a entrar mucho en esto porque me parece que nos vamos y aparte que no es mi tema, pero vamos a perder mucho tiempo, pero básicamente algoritmo es algo de lo que dijo Mariana, ¿no? Algo de traducir alguna norma en un lenguaje matemático, y ese lenguaje matemático lo que me va a hacer es, siguiendo una instrucción, darme un determinado resultado. Esto es un algoritmo. Por eso una decisión algorítmica es una decisión que sigue una operatoria, que sigue una instrucción de estas características. Ahora, ciertamente necesito hacer una pequeña aclaración, y es que los algoritmos no son idénticos, no son iguales, no funcionan de la misma manera. Y por ende lo que hay que tener en claro es que cuando hablamos de decisiones algorítmicas hay que ver qué algoritmo utiliza la administración. Hay básicamente dos clases de algoritmos, puede haber muchas más, pero para lo nuestro valen dos. Primero, algoritmos que podemos denominar condicionales. ¿Qué significa que sean condicionales? Que son determinados, y se los llaman así porque tienen la capacidad de producir un resultado cada vez que le metemos o le introducimos o los estimulamos introduciendo un dato. Introducimos el dato y nos va a emitir siempre el mismo resultado. Por ejemplo, el dato es jubilación. Yo necesito emitir el acto jubilatorio. ¿Cómo hago el acto jubilatorio? Suministro un dato. ¿Cuál es el dato? Bueno, que tenga 30 años de aporte y 65 años de edad. Cada vez que yo suministro un dato que supera esto, me da esto. Pasa lo mismo con las multas de tránsito. Cuando tenemos la multa de tránsito con sistemas electrónicos, lo que hay es un estimulador. Está cargado con un algoritmo que cada vez que yo lo estimulo manejando una velocidad más rápida, pues entonces lo que me encuentro es que me dispara la infracción, me dispara esa infracción. Luego, obviamente, el funcionario toma esa infracción y emite el acto administrativo. Pero claramente lo que hay acá es un algoritmo ciertamente condicional, que se mueve con una lógica, yo diría, propia del razonamiento jurídico, no tiene demasiadas explicaciones. Que lo haga un funcionario humano, que lo haga una máquina, muchas diferencias no existen. ¿Cuáles son las características operativas de este algoritmo? Bueno, dos entonces. Primero, el proceso. Es un proceso lógico-deductivo, que es muy parecido al razonamiento jurídico. Y el segundo, lo que nos hablaba Mariana, el contexto relevante que tiene para adoptar la decisión está manualmente codificado por el programador. O sea que antes yo ya le di todo el contexto en donde va a trabajar ese algoritmo, ¿no? Pensemos el caso qué sé yo, podemos encontrar muchos. Para inscribirme a un determinado concurso, bueno, básicamente yo le suministro los datos y cada vez que yo lo estimulo ingresando ese dato, me va a dar como respuesta la que estuvo preprogramada, ¿no? La máquina no va a inventar nada, no va a hacer absolutamente nada, a punto tal es así que algunos hablan de que las máquinas en estas circunstancias son máquinas estúpidas. Simplemente repiten, son válidas para cuestiones seriadas y masivas y por lo tanto me facilitan el problema, pero en definitiva no hace otra cosa que darme la solución lógica preestablecida. Dado A, entonces B, ¿no? Entonces, if then, yo termino con esta solución. Ahora, los algoritmos, otro tipo de algoritmos que tal vez es un poco más complejo, se denominan algoritmos de aprendizaje. ¿Cuál es la característica de estos algoritmos?
Son algoritmos que aprenden, tienen dos fases, tienen una fase de programación y tienen una fase de aprendizaje que luego termina en una ejecución. Por ejemplo, yo lo que hago en este algoritmo es suministrarle reglas iniciales. Esas reglas iniciales hacen que funcione adiestrándose con una base de datos mucho más amplia, y en esa base de datos lo que termina haciendo es emitiendo un resultado en la fase de ejecución en función de lo que aprendió de su experiencia, de su trabajo, de su adiestramiento. Este algoritmo obviamente es muy diferente al que vimos antes. Y es muy diferente porque no trabaja con las características que trabajaba el anterior. Primero, el proceso lógico no es un proceso deductivo, sino que es un proceso empírico e inductivo. Ya no trabaja con las lógicas causales, como vimos anteriormente, sino con lógicas correlacionales, con lógicas predictivas, con lógicas probabilísticas. De tal manera que ya no voy a buscar un resultado cierto, sino que lo que voy a buscar es un resultado posible, un resultado probable. Un ejemplo que lo vemos cotidianamente en la televisión, para los que son amantes del fútbol. Cada vez que se produce alguna jugada o un gol emblemático que era bastante raro, parece había probabilidades de gol de un 3%. ¿Qué lo dijo? Un algoritmo. Un algoritmo trabajó con la historia de esa circunstancia y dijo, en la historia del fútbol, cada vez que estaba en esta situación el jugador, la probabilidad de gol era 3%. Bueno, lo hizo el gol, el resultado era el 3%. ¿No? Algo que todos hemos vivido con Messi. Cada vez que tiraba un tiro libre, todos decíamos, bueno, es medio gol o 60% gol. Claramente, si yo lo pongo en un algoritmo, probablemente me hubiera dicho el resultado es gol, ¿no? Aunque tal vez en los hechos el resultado nunca hubiera sido un gol, ¿no? En ese caso concreto no hubiera sido un gol. Pero trabaja con probabilidades, trabaja con estadísticas. Este es un tema sumamente relevante porque me cambio de la lógica. Tampoco tengo de antemano codificadas todas las reglas que van a decidir la decisión final. Por ende, yo tengo las reglas iniciales, pero luego las reglas con las que va a funcionar el algoritmo son mutables, van cambiando, porque las va creando por medio de un patrón, por medio de un modelo. La máquina crea un modelo y va comparando con ese modelo, con un modelo que no es estático, sino que va permanentemente mutando en función de su experiencia. Y en tercer lugar, el contexto relevante para adoptar la decisión, aquello que en el anterior ya estaba precodificado o estaba codificado, en realidad acá viene inferido del sistema, ¿no? El sistema infiere en este contexto. Por ende, es importante el tema del cierre del contexto sobre el que trabaja el algoritmo. Porque si yo lo dejo abierto, como decía recién Mariana, si yo dejo que el algoritmo trabaje en ese volumen monstruoso de datos que es la inteligencia artificial, sobre la cual trabaja la inteligencia artificial, bueno, claramente va a encontrar patrones que se les ocurra. Pensemos el caso de los spams dentro de un mail, ¿no? ¿Cuándo se define el spam por mail? Bueno, podría hacerse por un algoritmo, digamos, condicional. ¿Y cuál sería el algoritmo condicional? El que dijera, bueno, ese spam, cada vez que el mail va replicado a 3 o 4 destinatarios. Si esa es la lógica, siempre vamos a encontrar en nuestro correo de que el spam es un mail que tiene varios destinatarios. Ahora, cuando yo suministro un algoritmo de inteligencia artificial, es el propio sistema el que va buscando el patrón para definir cuándo tenemos un spam. Y por eso nos vamos a encontrar nosotros que muchas veces un determinado correo que antes no era spam termina siendo spam. ¿Por qué razón lo es? Y porque la máquina fue mutando en el algoritmo cuál fue el patrón que entendió para considerar que esto era spam. Digamos, algoritmos de estas características está lleno. Pensemos en el caso de los controladores del tráfico, ¿no? No hablo del semáforo que permanentemente pone rojo y verde. Esto es un algoritmo condicional. Hablo de los algoritmos de inteligencia artificial, que toman otras variantes para decidir, por ejemplo, la velocidad con la que tenemos que circular, si está lloviendo, si hay humedad, si hay mucho tráfico, etcétera, etcétera. El GPS, un ejemplo clave de cómo va cambiando y mutando nuestra decisión como corolario de que encuentra patrones distintos para darnos la respuesta. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una decisión administrativa algorítmica, tenemos que tener mucho cuidado en saber cuál es el algoritmo que la administración utilizó o acudió para adoptar esa decisión, para llevar adelante el procedimiento y adoptar la decisión, ¿no? Por ende, es importante tener en cuenta esto. ¿Qué es lo que ocurre hasta hoy? Lo que ocurre hasta hoy es que la administración utiliza algoritmos condicionales
cuando lo que tiene que resolver son cuestiones masivas o seriadas. Son cuestiones no serias, que tal vez las podría resolver fácil con alguna estructura más grande, pero que si de algún modo lo que quisiera hacer es hacerlo rápido y tal vez con mayor precisión o de alguna manera más objetiva, pues entonces recurro a este tipo de algoritmos. Ahora, cuando lo que tengo que resolver es algo un poco más complejo, ¿no? Hay mayor cantidad de riesgo, pues entonces acudo a algoritmos de inteligencia artificial. Pienso, por ejemplo, el caso de los controles anti-evasión. Cuando tengo que definir o iniciar un procedimiento de determinación tributaria en función de las alarmas que me impacta en AFIP el determinado gasto que genera un determinado contribuyente. Bueno, frente a este tipo de circunstancias no sirven aquellos indicadores que yo le debo suministrar algo preredactado, porque está claro que si se va a basar en lo que yo le declaré, nunca voy a tener evasión. Yo nunca habré declarado mi evasión. Por ende, le está buscando en la historia de los datos todos mis comportamientos para saber si realmente lo que es mi conducta declarada coincide con mi conducta real, ¿no? Con mi conducta. Y en esto, obviamente, dependerá del data lake, de la base de datos a la cual recurra el algoritmo para controlar el comportamiento de ese contribuyente. Bueno, claramente, como se ve, esto tiene muchísimas potencialidades. Las ha declarado Mariana, no me voy a detener en esto, es poco costoso, claramente. Si lo comparo con el costo burocrático, es muy poco costoso, puede ser un costo de derechos de propiedad intelectual, pero más de esto no tengo, salvo que yo tenga mi propia estructura administrativa de generación de algoritmos, y entonces, bueno, ni siquiera tengo que pagar estos algoritmos, solo tengo estructuras. Es muy rápido, responde las cosas de manera, yo diría, casi instantánea. Si tuviera que hacer esto mismo con estructuras administrativas, terminaría, bueno, me llevaría décadas muchas de estas cuestiones, y en algunas prácticamente no las podría hacer. Es confiable, ¿no? Es imparcial, elimina vicios humanos, negligencias humanas, siempre son respuestas objetivas. Claro está, esto es en función del algoritmo que utilice. Es eficaz, en algunos casos hace lo que el humano no lo puede hacer. Y por ende, interpreta Big Data, realiza predicciones en tiempo real, y parecería también que es infalible. ¿Por qué es infalible? Y bueno, porque como todo lo que ocurre en la ciencia, hay un crisma, hay un halo de cientificidad, y por ende todos estamos destinados a creer lo que nos dicen. Todos aceptamos lo que nos dice la gallega en el GPS. ¿No? Ciertamente, podemos discutir o no, pero en el fondo yo tomo el camino que me dice. No sé si es cierto o no es cierto, pero dice toma este camino, vaya por acá, es más rápido. Ciertamente hay un halo de cientificidad en lo que hay atrás de la actuación de algún modo automatizada. Pero nadie puede discutir que esto tiene problemas, y problemas importantes, problemas técnico-aplicativos, problemas que irradian sus consecuencias jurídicas, desde lo constitucional, desde lo organizativo, desde lo procedimental, etcétera, etcétera. Hay una enorme cantidad, no tengo tiempo para detenerme en esto, pero pensemos lo que recién nos decía en materia de traducción a un lenguaje. Son mecanismos de lenguaje. Si yo lo que tengo que trasladar es el derecho a un mecanismo matemático, ciertamente ya tengo problemas de traducción. Ciertamente tengo problemas de traducción. Claramente esto es un problema importantísimo. Pero básicamente hay problemas discriminatorios, los sesgos que están en los datos se traducen normalmente en las respuestas, también los sesgos que tienen los programadores se traducen en las respuestas, genera problemas de discriminación también hacia la ciudadanía. Pensemos el caso de que no todo el mundo está en un mismo nivel de preparación digital, no solo desde el punto de vista del conocimiento, sino también del acceso, ¿no? Si uno mira los datos de INDEC, nos encontramos que no todo el mundo tiene acceso a computadoras. El 39% de los argentinos tiene acceso a computación, y a datos y a Internet más o menos un 80 y pico %. Lo cual supone de que no todo el mundo está en las mismas condiciones. Pero además, también es cierto que trae problemas en relación a que no todas las preferencias humanas van a estar en los datos. Si la gente no tiene datos y no sube sus preferencias, pues entonces cuando la administración define una política pública, me voy a encontrar con que aquellos que no suministraron datos no están en la política respectiva. Y esto es un tema ciertamente relevante. Problemas de responsabilidad, problemas de imputabilidad, hay muchos. Yo me voy a detener en dos solamente, porque me parece que son los que impactan y de lleno en la decisión administrativa algorítmica. La primera es la despersonalización del sistema informático. Yo creo que este es un problema importante, ¿no? Tensiona hasta la médula, diría yo, categorías y conceptos que hemos adaptado desde siempre en el ámbito administrativo. Nos decía recién Mariana el principio antropomórfico de la actividad administrativa. El procedimiento administrativo
fue pensado para ser decidido por humanos, para ser trabajado entre humanos y para ser, de algún modo, destinado a humanos. No se puede discutir esto. Ahora, cuando entramos a un procedimiento administrativo manejado íntegramente por sistemas de inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con problemas en este tipo. Problemas que pueden ser resueltos parcialmente, si la técnica lo permite, claro está, pero que de algún modo nos tensiona en lo que significan las garantías que debemos reconocer a un ciudadano que está en vínculo o está de algún modo relacionado con la administración, ¿no? No entro en algunos fallos, después podemos hablar de fallos puntuales. Todos estos procesos son tan rápidos y tan comprimida la actividad que carecen de un momento de interlocución humana, ¿no? Y si no tengo interlocución humana, pues entonces ni mis intereses y la posibilidad de defender mis intereses, ni la posibilidad de poder de algún modo entender el mecanismo, digamos, el interés por el cual la administración entendió que mi interés no era protegido, no tiene modo de dialogar. No dialogo mi interés con la administración. La administración resuelve y yo en todo caso tendré un control ex post, si es que es posible, en el campo del derecho de la tecnología de hoy, ¿no? Pero no puedo defender mi interés. Y la otra característica que me parece que también es importante es que estos sistemas son, en cierto sentido, y a medida que avanzamos en su profundidad, son incomprensibles. Incomprensibilidad que traduce una cierta opacidad. Opacidad porque no puedo conocer ni puedo comprender por qué razón la máquina actúa de la manera en que actúa. Ciertamente son problemas a desarrollar, hay una enorme cantidad de variables en relación a esta opacidad, algunas son cuestiones técnicas, algunas son de propiedad intelectual, otras son problemas estrictamente de analfabetismo como corolario de que no todo el ser humano está preparado para entender la informática. Pero creo que básicamente los sistemas de inteligencia artificial que se utilizan, los algoritmos de inteligencia artificial, son opacos. Y como corolario de esta opacidad, genera dificultades. Dificultades que para el campo del derecho administrativo son sumamente importantes. Primero, porque de algún modo la administración no está en condiciones de controlarse a sí misma, ¿no? La administración no puede controlar su propia actividad. No está preparada para controlar la respuesta que da la máquina en relación a un determinado problema, a un determinado caso, ¿no? Necesito estar preparado, pero además tener herramientas que, obviamente, con la inteligencia artificial, tal como está al día de hoy, no tenemos demasiadas herramientas para esto. Y por otro lado, si no tengo posibilidades para que la administración controle, tampoco tengo posibilidades para llevar a una tutela judicial efectiva. No hay posibilidad de que los jueces controlen con eficiencia si la máquina se equivocó, si la máquina emitió una decisión adecuada, legal, etc. Porque no hay posibilidad de contradecir lo que la máquina dice. Esto genera un problema enorme en el campo del derecho administrativo, porque volvemos a épocas prehistóricas de la administración, en donde prácticamente la decisión administrativa era incontrolable, era inmutable, ¿no? Algo que de algún modo durante mucho tiempo se peleó para evitar de que se mantenga una administración opaca en una casa, digamos, básicamente oscura y cerrada. Bueno, obviamente volvemos por el medio de la técnica nuevamente a presentar un escenario bastante parecido, en donde bajo ciertas modalidades de actuación nos encontramos con que encontramos decisiones administrativas inescrutables, ¿no? Inmutables. Una suerte de dictadura del algoritmo, como decía Stefano Rodota en Italia, ¿no? Una algocracia, como decía Frosini también en Italia. Algo ciertamente imposible de controlar. Problemas que desafían ciertamente categorías. ¿Qué ha pasado? Hoy vimos que había respondido la administración y el legislador en relación a este desafío. ¿Qué ha pasado en el mundo en relación a esto? Bueno, hay algunas respuestas. El mundo del derecho comparado muestra algunas respuestas, intenta de algún modo controlar estos aspectos, intenta regular. Hemos visto, conocemos más tal vez las respuestas alemanas con la modificación en cierta manera de prohibir determinadas actividades en donde no hay posibilidad de controlar. Hay respuestas francesas en donde se ha permitido estos aspectos, pero manteniendo vivo la idea de un principio algorítmico en defensa del destinatario. En Italia no se ha regulado legislativamente en el ámbito del acto administrativo, pero sí del contrato administrativo. El día de hoy entró en vigencia el nuevo código de los contratos públicos, de las licitaciones públicas, y introduce el uso de la inteligencia artificial en la contratación pública. Un tema realmente
escabroso. Escabroso porque viene de la mano del Consejo de Estado. Fue el Consejo de Estado el creador de este proyecto, que fue el que había dictado las sentencias con las cuales se había discutido un poco el tema de la categoría algorítmica, ¿no? La necesidad de proteger al ciudadano de frente a una actividad administrativa algorítmica opaca. Bueno, ciertamente esto en el ámbito comparado. En el ámbito doméstico, bueno, ciertamente estamos años luz. No tenemos respuestas de nuestras leyes de procedimiento administrativo en relación a la automatización. Las únicas respuestas existen en algunos ámbitos provinciales. Pienso en el caso de la ley de Mendoza, que ha copiado la legislación española, ha traído el artículo 41 de la ley del sector público español y ha permitido de algún modo controlar la automatización. De algún modo, porque en la realidad demuestra que no estamos tan claros a la hora de aplicar estos dispositivos. Ahora, a mí me parece que ese escenario judicial es grave no solo porque no haya una respuesta legislativa, sino porque la contracara es que la actividad administrativa hoy se sigue desenvolviendo y se sigue juzgando como si fuera una actividad administrativa, digamos, o tradicional u ordinaria. Se definen las decisiones algorítmicas como actos administrativos y se les aplica la ley de procedimientos administrativos como si fuera un acto administrativo tradicional. El interrogante que uno tendría que hacerse en estos ámbitos, y me parece que son disparadores para estas cuestiones, y si uno puede o es razonable seguir con ese camino, ¿no? Con ese derrotero, seguir tratando los actos administrativos como las decisiones algorítmicas como actos administrativos y aplicarles el régimen vigente. Yo creo que este tema ciertamente no puede de algún modo atenderse de una manera lineal porque en mi opinión, y con esto acelero para dar un poco espacio al diálogo, porque en mi opinión me parece que los actos, las decisiones algorítmicas, en función de esos dos problemas que he planteado, de esas dos funcionalidades o infuncionalidades o desfuncionalidades que plantean en el momento de actuar, traducen o tensionan el acto administrativo y tensionan puntualmente la ley que aplica los actos administrativos o que rige los actos administrativos. Y lo hago sobre la base de dos cuestiones. Primero, me parece que hay un problema para poder tratar a las decisiones algorítmicas como actos administrativos porque esa impersonalidad, esa despersonalización del procedimiento que se traduce en una despersonalización de la decisión impacta en dos parcelas de los actos administrativos. Primero, creo yo, en el caso de los algoritmos más avanzados, en el ámbito de la asociatividad, de la voluntad de emitir el acto con la voluntad de la decisión. ¿En qué sentido? Bueno, pues si bien es cierto que la decisión administrativa algorítmica avanzada ha querido dictar un acto en estas condiciones, ¿no? Un acto algorítmico, la realidad es que el resultado nunca fue preimpostado en sede de programación. Nunca fue siquiera pensado en sede de programación porque la regla con la cual la máquina decidió fue creada por la propia máquina. En consecuencia, no hay una voluntad de la decisión que coincida con la voluntad de programación. No es posible decir que los actos algóricos propios de la inteligencia artificial son actos administrativos porque impactan en estas dos categorías. En cambio, los actos automáticos, ¿no? Los actos automáticos condicionales, sí, los puedo tratar como actos administrativos porque, en mi opinión, hay una coincidencia entre la voluntad en sede de programación con la voluntad que refleja la máquina, ¿no? Dado que el contexto ha definido cuál va a ser la respuesta, sabemos de antemano cuál es la respuesta que me va a dar la máquina. En consecuencia, la voluntad está anticipada en sede de programación. Esos sí son actos administrativos y les puedo aplicar el régimen acticio. Ahora, a los actos administrativos manejados por inteligencia artificial, estos que tienen un algoritmo avanzado, hoy impacta, me parece a mí, en el régimen aplicable. ¿En qué ámbitos? En tres grandes parcelas. Primero, la primera cuestión que producen es que estos actos tensionan porque contienen un defecto estructural de modelo. Todos los actos administrativos o todas las decisiones algorítmicas que adoptemos con un algoritmo de inteligencia artificial va a producir siempre el mismo resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? Que al ser opaco no voy a poder saber nunca por qué razón la máquina decidió como decidió. En consecuencia, tiene un defecto modélico estructural en el componente motivación. Nunca lo voy a poder motivar, nunca voy a estar en condiciones de poder hacerlo. Cierto es que hoy la inteligencia artificial permite avanzar
en modelos explicativos de esa decisión, ¿no? Las famosas JAI, que avanzan hacia modelos que tratan de explicar, pero la ciencia cierta es intentar hacer una explicación que coloque al término del proceso a un funcionario que diga la máquina resolvió como resolvió, ¿no? Me explica cuál fue el código fuente, me lo traduce al código fuente y termina un funcionario que dice esta es la decisión y por lo tanto esta es la motivación. La realidad es que esto se vuelve inexplicable. Los problemas que habíamos dicho hoy no son resueltos por esta explicación. Ciertamente la administración no puede controlarlo en sede de revisión. Tengo un caso de diciembre del año pasado, el TAR Campania en Italia, en donde directamente tuvo que anular la decisión porque la autoridad que controló el acto de primera instancia que había sido adoptado por medio del mecanismo de inteligencia artificial no estaba en condiciones de poder saber por qué razón la máquina había dicho lo que había dicho. ¿Cómo terminó? Obviamente, por esta dictadura del algoritmo, terminó decidiendo que lo que había dicho la máquina estaba bien. Cuando llegó al Consejo de Estado, el TAR anuló la decisión diciéndole ese acto fue doblemente inmotivado, el primero porque no se pudo saber por qué, el segundo porque no dio una explicación razonable a la decisión de la máquina. Y la segunda cuestión que impacta esta decisión en relación en términos de modelo es que me parece a mí que el régimen que establece la Ley de Procedimientos Administrativos para juzgar si un acto es legítimo o ilegítimo se vuelve insípida, se vuelve absolutamente impracticable ante algoritmos de inteligencia artificial. ¿Y por qué digo esto? Porque no tengo manera de comprobar que el acto fue legítimo o ilegítimo. Entonces, no tiene sentido seguir hablando de categorías de nulidad o anulación. En algunos ámbitos se hace de esta manera. En Italia hay una discusión sobre si realmente se debe anular el procedimiento o si simplemente habría que directamente expulsarlo del mundo jurídico mediante la nulidad. En el caso nuestro, el régimen no permite hacer esta distinción. Por ende, no tiene ningún sentido, porque en ningún momento voy a poder saber si el acto es nulo o el acto es anulable. Y la tercera parcela, que me parece a mí la actuación, aplicarle el régimen que tenemos vigente a los actos administrativos algorítmicos, no logra mantener de algún modo una consistencia jurídica, es el tema de que la presunción de legitimidad se vuelve absolutamente insípida. Si los actos administrativos se presumen legítimos, ¿no? Una presunción juris tantum, y yo no tengo modo de saber si realmente el acto fue legítimo o el acto fue ilegítimo, o la presunción se vuelve absolutamente histriónica, porque no voy a tener modo de saber si la voy a poder revocar en algún momento, porque corolario de que no puedo demostrar la legitimidad va a mantener su entidad y por lo tanto se convierte una presunción juris et iure, o a la inversa, como yo nunca voy a poder demostrar que esto es de algún modo legítimo, pues entonces debería admitir que el acto es siempre ilegítimo. Como se ve, la aplicación directa del régimen tal como está previsto hoy necesita de retoques, necesita de cambios, necesita de una reflexión legislativa. Debemos hacer cuentas con la modernidad y siempre que hay que hacer cuentas de la modernidad, de lo viejo con lo nuevo, necesitamos de una legislación precisa, ¿no? Precisa, que no solo resuelva lo de hoy, sino que también esté pensando en el futuro. Porque si hay algo que queda claro en todo esto es que me parece que no es un tema que va a quedar solo como una moda, sino que ciertamente ha venido, como todas las automatizaciones, para quedarse en el campo del derecho administrativo. Y creo que hay que regularlo porque parecería que hoy no debería quedar esta inercia o esta absoluta pasividad o apatía legislativa, no debería dejar que las consecuencias disvaliosas de la actuación administrativa algorítmica sean pagadas por el ciudadano de hoy, ¿no? De a pie. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Federico. Muy interesante tu planteo también. Abrimos, si les parece, un espacio para formular si hay inquietudes, preguntas, reflexiones que quieran hacer. Marinos Masters. Seguramente el doctor Menéndez tiene alguna pregunta. Creo que hay en el chat hay. Yo aprovecho y les pregunto, usted refirió 3 elementos por los cuales se habla de la debilidad de los actos algorítmicos. Uno, tomé nota de 2, de la legitimidad y de la presunción de legitimidad. ¿El primero cuál es? El primero ¿Es la voluntad? es la motivación. No tengo posibilidad de que el acto administrativo esté motivado. Y piense que
hoy tenemos, el elemento motivación no es solamente propio de la ley de procedimientos administrativos, ha adquirido hoy una garantía, yo diría, convencional, de manera tal que esté o no esté esta característica, emitir un acto administrativo absolutamente inmotivado, ciertamente deberíamos preguntarnos si es posible al día de hoy admitir actos administrativos que siempre y en todo caso no brinden alguna respuesta sobre cuál ha sido el motivo por el cual se emitió, ¿no? Esto me parece que es un tema a reflexionar. Si hay un problema de motivación, también de la causa, diría Hutchinson. Bueno, sí, habría que... O sea, estamos en el problema del artículo 7, digamos. Es un problema del artículo 7. De la ley nacional, ¿no? Es un problema del artículo 7 con respecto a la ley nacional. Es un problema convencional respecto de lo que ha sido la exigencia de motivación de las entidades administrativas, ¿no? No solo lo ha dicho la Corte Interamericana respecto de casos de otros países, sino también respecto de casos de Argentina, ¿no? En el puntual. Acá escuché permanentemente en el máster que el semáforo es un acto administrativo. Estaría como acto artificial, digamos. No, digamos, está motorizado el acto administrativo, digamos, el acto administrativo está utilizando un algoritmo condicional, ¿no? Obviamente está preimpostado para cambiar cada tantos segundos. Esto no tiene una lógica. Ahora hay semáforos que hoy ya manejan con inteligencia artificial. Por ejemplo, semáforos nocturnos que permanentemente, frente a la inexistencia de tráfico, permanentemente mantienen una determinada decisión, ¿no? O lo mismo pasa en las rutas. Cuando uno va en la ruta y le aparece un cartel que le dice, sobre todo en las autopistas, a velocidad a 75. Obviamente esto suma una serie de datos que toma de la base de datos permanentemente real y actual. Y por ende cambia la lógica a partir de que cambie la situación. Cuando cambia la situación, cambia la lógica. Es una especie de GPS, ¿no? Ciertamente, como funciona el GPS, ni más ni menos. Pero hay que decir que la administración avanza cada vez más en este tipo de algoritmos. Por ejemplo, para definir zonas de sanidad. Pasó en la pandemia, para definir zonas en donde había que impactar más y había que cerrar la circulación. Bueno, claramente tomaba datos propios con un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cuánta gente, por ejemplo, googleaba de que tenía un síntoma? Y cuando, en función de la zona donde se googleaba o cuántos celulares googleaba, definía, en Italia hasta definió 5 zonas que estaban permanentemente cambiándose por un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y uno podía circular a no poder salir de su casa y ni siquiera asomarse a la ventana si estabas en una de estas 5 zonas que estaba permanentemente cambiando como corolario de este indicador, ¿no? Pero pensemos en el caso del ambiente, o pensemos en el caso de definiciones paisajísticas, o pensemos en el caso que está permanentemente tomando de la realidad. El caso del servicio meteorológico, más lejos, funciona con este tipo de algoritmos. Por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué el celular fracasa? ¿Por qué le erra? ¿Por qué acá dice que llueve? Si no está lloviendo, está tomando datos cruzados que deberían ser, probablemente debería dar este resultado, pero tal vez no lo da, ¿no? Y entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es si la actividad administrativa, si el acto administrativo admite probabilidades, ¿no? Si se puede resolver por estadísticas, ¿no? ¿A dónde queda el tema de la certeza del derecho? Porque es un tema más profundo que el derecho administrativo, ¿no? Pero la certeza del derecho si se puede resolver por probabilidades, ¿no? Por solo probabilidades. Y en todo caso tampoco tengo certeza de hasta dónde llega la probabilidad, cómo muta esa probabilidad. Porque ¿cuál fue el patrón que adoptó la máquina para decir esta probabilidad? ¿Cuál fue la relación que tomó la máquina para generarme el patrón y sobre la base del patrón decidirme que yo soy una persona evasora? Y que mi valija hay que revisarla en el aeropuerto y a otro no. ¿Cuál es el dato que toma en cuenta? ¿O cuál es el dato que toma Despegar para decirme a mí que vale el pasaje 1000 y a usted 1200, ¿no? ¿Y cuál es el dato que toma Netflix para decirme que mis películas son estas y aquellas otras? Bueno, ciertamente toman datos. Y esos datos van mutando y variando. Si yo los puedo controlar, fenómeno. Y todo el mundo habla del famoso human in the loop, ¿no? La posibilidad de que haya un humano que controle. El tema es cómo controla, ¿no? Porque desde lo formal es fantástico. Siempre hay un funcionario que va a poner la firma, ¿no? En este caso, la administración siempre va a tener un funcionario. El problema va a ser si ese funcionario está en condiciones de saber lo que se está diciendo. Porque en el fondo, este es el problema, me parece, ¿no?
Ahí hay una pregunta que dice, ¿sería una solución para la opacidad aplicar el régimen del acto administrativo general a los algoritmos y códigos usados por la administración? Bien, yo creo que algo traté de decirlo, pero respondo. Me parece que a los algoritmos condicionales, a falta de una ley especial, me parece que está bien. No tensiona demasiado las categorías ni las parcelas del acto administrativo. Pensemos que sí es cierto que hay alguna compresión en el procedimiento, sí es cierto que los procedimientos previos, probablemente el debido procedimiento adjetivo se encuentre de algún modo comprometido. Pero la realidad es que la ley en general no impacta demasiado en los algoritmos condicionales, ¿no? Propios de la lógica, que lo haga un funcionario humano, que lo haga una máquina, ciertamente. ¿Por qué? Porque me permite controlarlo, porque me permite a la propia administración controlar el error, el fallo, y también al Poder Judicial. Basta pedir una pericia, puedo pedir un perito informático que venga a un proceso y con más o menos me va a poder explicar a dónde estuvo el fallo en el funcionamiento de ese. Me pasó a mí, yo tenía acá en la ciudad, ¿no? Pasaba, y lo digo siempre con jocosidad, pero pasaba siempre por abajo de uno de los puentes, pasando allá en la avenida Sarmiento, hay un fotorradar, ¿no? Una multa, y dice la velocidad máxima permitida 60. Creo que era el único tipo que pasaba 50 km por hora, ¿no? Todo el mundo me pasaba al lado que me hacía finito, pero yo venía a 50 km por hora. Un día recibo en mi casa, en Entre Ríos, una multa y dice, usted cometió una infracción en este lugar. Y decía el algoritmo, la velocidad máxima permitida, 60 km. Velocidad del auto suyo, 52 km. Por lo tanto, infracción. Yo, ciertamente, era fácil de demostrar. Obviamente, cuando llamo al sistema, el sistema me dijeron, mire señor, como usted llamaron 15.000, tenemos un problema, subimos mal el algoritmo, esto era fácil de... Pero era un algoritmo condicional, ¿no? Dado A, entonces B, la máquina me emitía... Ahora, el problema es más grave con los sistemas de inteligencia artificial, porque ciertamente esos algoritmos, cuando yo debo tratar de controlarlos, no estoy preparado para saber cuál fue el recorrido. Pensemos que la base de datos a la cual recurren, si los data lakes son abiertos, son enormes, ¿no? Siempre cuento algunos ejemplos de la justicia, particularmente italiana, porque es la que uno más conoce. Pero se había producido un proceso para elegir jueces. El Consejo Nacional de la Magistratura había elegido un procedimiento para elegir jueces y a los fines de hacer más fácil el sistema y controlar y catalogar y puntuar la actividad, la producción de los jueces, bueno, pues, o los futuros jueces, los candidatos a jueces, habían contratado un algoritmo. ¿No? Dijeron, para ser más objetivos, contratemos un algoritmo que se encargue de puntuar a todos nuestros jueces. Ciertamente, cuando llegaron los resultados, todo el mundo lo cuestionó. ¿Cuál había sido el problema? Había acudido a un algoritmo abierto. ¿Y cuál había sido el patrón que había encontrado para definir si una lectura era importante y había que darle el máximo resultado o el menor resultado? La cantidad de gente que lo había leído. ¿Qué problema había tenido? Y que había encontrado que todas aquellas producciones que no habían tenido referato, que no estaban en revistas jurídicas, que nadie la podía leer si no pagaba una determinada suscripción, no lo había leído nadie. Por lo tanto, producción punto cero. Y aquellos que habían subido en Google, habían googleado, probablemente capaz que habían copiado y pegado, le habían dado 100. Ese tipo era el próximo juez. Por supuesto, tuvieron que anular el algoritmo, etc. Pero a veces es posible controlarlo, a veces no. Pensemos el caso del ciudadano de Floyd en Estados Unidos, que lo detuvieron por un sistema de policía predictiva, pero no se sabe todavía al día de hoy por qué la máquina, que había sido la que había ordenado que lo detuvieran, lo había ordenado detener. No se sabe al día de hoy. El tipo terminó frito, obviamente policías condenados, el sistema tuvo que pagar, pero al día de hoy no se sabe por qué el sistema de inteligencia artificial le había dicho al auto, le había aparecido en la pantallita del auto, a aquel ciudadano hay que detenerlo. Claramente, si uno no tiene la posibilidad de poder controlar esto, se hace muy difícil de algún modo aplicar el régimen legal que tenemos hoy previsto para una actividad muy diferente. Uno podrá, sé la pregunta que pueden ir sobre esto, uno puede decir, bueno, pero nadie me garantiza que el funcionario humano también cometa errores. Yo no digo esto, yo creo que las máquinas también lo pueden cometer, probablemente las máquinas sean muy buenas en no cometer el error. El problema es cuando la máquina vuelve el fallo estructural, ¿no? Porque un funcionario humano puede fallar de manera coyuntural, pero tengo siempre la posibilidad de que falle bien, tengo siempre la posibilidad de que las cosas las haga bien. El problema es cuando la máquina no está en condiciones de hacer siempre la cosa bien, cuando ante un determinado algoritmo no estoy en condiciones de hacerlo siempre a esto. Y entonces acá hay un problema, lo estructural difiere de lo coyuntural, claramente.
¿Le puedo hacer una pregunta a la doctora? Un segundo. Hoy hay un par de preguntas dirigidas a Mariana Caparrós. Bueno. Dice, pregunta para Mariana. ¿Puedes darnos un ejemplo prompt para obtener los mejores resultados como abogados? Aunque por supuesto hay que revisarlo posteriormente, como bien dijiste, la inteligencia artificial puede alucinar o citarse cosas inexistentes. Sobre todo la forma de formularlo. Gracias. En realidad, bueno, el prompt va a variar mucho en función del tema concreto que vos estés buscando. Si nosotros, no sé, en el laboratorio cuando hicimos la prueba de pedirle que nos redactara un oficio, nosotros le pusimos, redactarnos un oficio, y bueno, nos tiró algo re parecido a una cédula. Dijimos, no, mira, eso es una cédula, y nos dijo, bueno, perdón, te doy un oficio, y era como una nota, parecía. Cuando nos funcionó mejor, por ejemplo, fue cuando hicimos la prueba con las preguntas para el testigo, porque lo que hicimos primero fue darle el contexto, o sea, le pedimos que asumiera un rol, en ese caso que era un abogado, que además era un abogado penalista, que además estaba asistiendo, digamos, a una persona que había sido testigo de un homicidio en ciertas condiciones, o sea, como lo que yo les decía, más contexto y más detalle, y entonces el resultado, digamos, que te da el sistema, que te genera el sistema, es más preciso. Como que mi respuesta sería esa, o sea, que digamos, para que el prompt funcione mejor, si vos lo que estás buscando es una respuesta muy, digamos, es como a una pregunta muy amplia, trata como de partirla, o sea, digamos, de identificar como partes de esa pregunta más grande. Y sobre todo darle contexto al sistema, pedirle que asuma un rol, y ser preciso, bien preciso en la entrada. O sea, mayor cantidad de detalles vos das, mayor cantidad de detalles vas a obtener en la respuesta. Igual podemos organizar algún taller. De hecho, les spoileo, vamos a hacer nosotros, creo que va a ser la primera vez en la historia, que hacemos un taller con la escuela judicial de mi provincia, y este proyecto de modernización en el que yo trabajo, que vamos a hacer un taller sobre prompts para Poder Judicial con 2 abogados de Tucumán que están trabajando mucho en esto, que bueno, nada, sirven como para orientar, así que por ahí en algún momento, Fabián, armamos algo para la Austral también. Buenísimo, Fabián. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál sería el título de legitimación para la regulación de la inteligencia artificial por parte del Estado? Bueno, aprovecho ahí con eso, invitarlos el lunes. Tenemos una jornada sobre regulación de la inteligencia artificial en el Congreso de la Nación, que vamos a presentar el libro que les pasé por chat, de ChatGPT y GPT-4, y después va a haber una jornada sobre bases para una regulación de la inteligencia artificial, que bueno, justamente se va a abordar esta temática de empezar a pensar, o a tratar de pensar entre todos, cómo regulamos algo que no tiene fronteras, porque eso es lo más complejo para mí cuando hablamos de estos sistemas. Que cualquier regulación siempre va a tener un efecto muy limitado y va a alcanzar al desarrollador local, porque la mayoría de nosotros, si vos usás Bing o usás ChatGPT, estás usando, digamos, sistemas inteligentes que los tenés gratis para incorporar a la actividad diaria a la función pública, pero que no están creados por desarrolladores argentinos, con lo cual no están alcanzados por las leyes argentinas, y también, como le pasó a la Unión Europea, no sé si vieron hace poco, Italia prohibió 1 o 2 semanas ChatGPT, y bueno, se hicieron una serie de correcciones en el sistema que permitieron que Italia lo volviera a usar, pero digamos, ya el CEO de OpenAI, que son los creadores de esta herramienta, dijo que si la regulación europea es muy estricta, ellos se podrían ir de la Unión Europea. O sea, uno es un poco rehén de estas empresas, con lo cual las regulaciones tienen que estar diseñadas y pensadas de una forma inteligente, que no mate al emprendedor local y a la industria 4.0 que nosotros queremos desarrollar también en Argentina, porque nos sirve, pero que en paralelo proteja a las personas. Así que la verdad es que yo hoy diría que no tengo una respuesta a eso, y que necesitamos más gente que empiece a pensar en conjunto con una mirada interdisciplinaria cómo regulamos, ¿no? Los europeos se juntaron para regular, porque no están regulando a nivel de país, sino que decidieron hacerlo en el marco de la Unión, con una norma para la Unión, porque eso los hace más fuertes. Quizás para nosotros en América Latina también tenga que ir por ese lado.
Así que bueno, nada, los invito el lunes, hay una actividad, ahora les dejo igual también el enlace para los que quieran participar, es presencial, pero se va a transmitir igualmente por YouTube. Bueno, con relación a la pregunta de Nicolás, ¿cuál sería el título de legitimación para la regulación de la inteligencia artificial? Si es, me parece, una regulación para su propia actividad, sería como una instrucción, ¿no? No tendría repercusión, no sería un acto administrativo, no tendría repercusión allende las fronteras. El problema es justamente el que trataba el profe Federico, cuando el acto administrativo, que no se sabe cómo se llega a ese acto administrativo, repercute negativamente para un ciudadano, ¿no? Ahí tenemos no un problema de quién regula la inteligencia artificial, sino del acto administrativo. Sí. Yo entendí un poco la pregunta, tal vez la lleve para el molino donde estaba trabajando, o lo que trabajé ahora, pero digamos, ciertamente los ejemplos que se ven, por lo menos en el derecho comparado, es que hubo un debate sobre si en realidad la posibilidad de implementar la inteligencia artificial por la administración era un módulo organizativo, autoorganizativo, y por lo tanto la administración podía acudir directamente a decidir bajo este formato sin ningún tipo de habilitación o necesitaba una norma habilitante. Este debate fue muy fuerte en Italia, fue muy fuerte en Francia, fue muy fuerte en Alemania, a punto tal que los alemanes, cuando reformaron en el 2016 la ley de procedimientos administrativos, incorporaron la necesidad de una ley específica que habilite a la administración a aplicar o a decidir de manera algorítmica en el caso concreto, ¿no? Yo creo que este es un tema muy relevante. En el caso italiano se debatió jurisprudencialmente. Estos tuvieron un debate entre el Tribunal Administrativo Regional y su superior, que era el Consejo de Estado, ¿no? la Corte en materia administrativa, y en donde debatieron de que no había necesidad de una ley, ¿no? Porque como regla era un módulo organizativo, y en consecuencia la administración, así como en algún momento decidió aplicar máquina de escribir, podía aplicar digitalización y también podría haber decidido aplicar esto. El tema es mucho más complejo en Europa, porque ciertamente se cruza, como bien se vio antes, con el tema de datos. La inteligencia artificial utiliza como combustible datos y obviamente entramos cruzados en otra disciplina que es el derecho de protección de los datos. Y en el marco del derecho de protección de los datos, ciertamente lo que se ha establecido vía reglamentaria, como bien dijo Mariana recién, en la Unión Europea, recordando que un reglamento es una norma de aplicación directa e inmediata, no hay que incorporarla al derecho interno y en consecuencia cualquier norma interna que se le oponga directamente es inaplicable por los jueces domésticos. De manera que por reglamento introdujo la necesidad, obviamente todo un catálogo de una decisión algorítmica dentro de esos derechos a no ser sometido íntegramente a una decisión algorítmica y a la necesidad de una norma que lo disponga, ¿no? El legislador. Bueno, después empezaron a debatir, lo mismo los alemanes. Esa norma es una norma primaria, es una norma secundaria. Puede la administración, de algún modo por vía reglamentaria, establecer, basta con que este artículo 35A de la Ley de Procedimientos Administrativos Federal Alemana ya es una habilitación y puede la administración decidir, o necesito en cada caso yo explicar por qué razón voy a decidir en este caso concreto o en esta tipología de casos por medio de un algoritmo, ¿no? ¿Lo debo explicar o no debo explicar? En esto hay, bueno, muchísimos autores dando vueltas, ¿no? Y me sumo a esta idea, un poco esta iniciativa europea. Pensemos que estamos en el proyecto de reglamento, todavía se está discutiendo este proyecto de reglamento 2021. Hace 2 meses salieron las recomendaciones del Consejo en relación a estos 2 o 3 años de ciudadanía digital. Bueno, hay una serie de planteos y ponen énfasis en esta cuestión. Bueno, hay que proteger al ciudadano, que es el destinatario directo e inmediato y que ya sabemos que está, si antes en su vínculo con la administración estaba de algún modo desprotegido, bueno, hoy nos encontramos con una protección bastante mayor, porque ni siquiera la propia administración sabe mucho por qué está actuando de esta manera, ¿no? Y recordamos siempre que los automatismos siempre vinieron para quedarse, como uno siempre dice, ¿no? Desde el control remoto hasta el cierre centralizado de puertas, todo vino para quedarse, el GPS, todo vino para quedarse, y esto va a quedarse. Y como bien dijo recién, esto es evolutivo, de manera que lo que podemos hacer ahora queda obsoleto tal vez en un par de meses, pero lo que tenemos que tratar de actuar es en términos prospectivos, ¿no? Y avanzar por lo menos en un principio.
que de algún modo empecemos a pensar y a reflexionar de que necesitamos regular esto, ¿no? De algún modo hay que hacerlo, pero hay que regular, ¿no? Quedó acá una pregunta Dale, sí. que dice, como dijo Mariana, el producto de la inteligencia artificial debería ser tomado como un borrador. ¿No sería deseable que antes de emitir el acto lo supervisara un humano de manera de controlar previamente los elementos del acto? En principio los algoritmos funcionarían como una serie estadística, ¿no? Perdón, sí, yo creo que para mí un poco tomando lo que se mencionaba recién, creo que la inteligencia artificial también nos pone ante el desafío de pensar los derechos digitales, ya no en términos de trasladar los derechos, digamos, del plano real al derecho, digamos, al mundo digital, sino en pensar en nuevos derechos digitales. Uno tiene que ver, digamos, de hecho lo plantea Harari, que es un filósofo, con el derecho a conocer que estamos, digamos, frente a una decisión automatizada, o sea, que eso ya sea un derecho. Y otro derecho, creo que ya en el plano del derecho administrativo, tendría que ser el derecho, digamos, a la supervisión humana en absolutamente todos los actos administrativos, por lo menos cuando se trate de actos digamos, que afectan negativamente los derechos. Acá el problema, por ahí que se presenta, es que un poco lo mencionaba recién el profesor, es que, digamos, a veces vos tenés determinados sistemas inteligentes, trabajan con una lógica de caja negra. No son todos los sistemas inteligentes. O sea, hay sistemas inteligentes que trabajan con lógica de caja blanca, que ¿qué quiere decir? Que yo puedo mirar la decisión automatizada y comprender el paso a paso de esa decisión. O sea, por qué el sistema frente a una entrada determinada dio una salida. Y hay sistemas, los más potentes, que, digamos, son cajas negras donde uno no puede, digamos, explicar, salvo con una explicación muy científica que verdaderamente excede las posibilidades, digamos, de comprensión puesta en lenguaje natural, o sea, es muy difícil de entender, y a veces no se puede, porque, digamos, a veces no se puede explicar, digamos, cómo el sistema arriba a una determinada decisión. Yo creo que por ahí, en el Estado, el límite está en las cajas, digamos, en las decisiones de caja negra, o sea, cuando uno usa sistemas inteligentes para tomar decisiones que no son explicables. Por ahí esos no deberíamos poder usarlos, o en su caso, si pudiéramos usarlos, tendría que ser para, digamos, gestionar decisiones que no sean, digamos, de gran impacto, o que eventualmente tengan una posibilidad de un análisis posterior muy profundo, que también acá hay todo un tema, porque la inteligencia artificial plantea un gran desafío desde la perspectiva de la interdisciplina, porque, digamos, aun cuando yo dé, por ejemplo, derecho a un recurso frente a un acto tomado con un algoritmo de caja negra, digamos, no se sabe cuánto al ser humano lo influye la sugerencia del sistema inteligente, porque los humanos tendemos como a confiar en estos sistemas como que son sistemas que son infalibles, que son objetivos, y la verdad es que bueno, son sistemas que están hechos por humanos, con lo cual arrastran muchos problemas, digamos, y sesgos y creencias, digamos, humanas. Entonces a veces no es tan fácil desprenderse de la sugerencia que te hace un sistema inteligente. Pero son todas cuestiones que están puestas al debate, por eso necesitamos que cada vez más personas como que comprendan la tecnología para poder discutirlas en estos planos, es decir, bueno, hasta dónde permitimos la IA, o para qué, porque quizás es que sí, pero el tema es que hay que empezar a hacer este enfoque basado en riesgos que hace, por ejemplo, la Unión Europea para legislar. Quizás es un enfoque basado en riesgos que traído a la administración puede servir también, porque por ahí la IA depende, o sea, para algunas decisiones la caja negra no, y por ahí para otras decisiones puede que la caja negra sí, es como para pensarlo. Ese es por lo menos mi punto de vista. Bien. Mariana, vos sugerías tomarlo siempre, en el caso de que se decida trabajar con el chat GPT, como un borrador del producto. Mi pregunta es la siguiente. Muchas veces cuando redactamos esto que actuar como operadores jurídicos, se torna más difícil a lo mejor corregir una pieza que requiere una cierta atención y una corrección profunda, como la que vos planteabas, de que a lo mejor es coherente en el texto, pero cuando se va a profundizar en las ideas que plasma, en realidad esa coherencia desaparece, esa consistencia desaparece. Entonces digo, la pregunta es, en el estado actual del arte, ¿no? ¿Es conveniente
con todo recurrir a herramientas como el GPT, el chat GPT, o es todavía digamos, más válido, más valioso hacer como a la vieja usanza hacíamos, bueno, una recolección, un paneo por publicaciones o por documentos que sí no merezcan confianza, y de ahí extraer y formular el discurso nosotros. Sí, yo creo que, digamos, no tenemos que perder el deseo y la pasión por pensar, ¿no? Y el disfrute del pensar, pero es otro de los grandes desafíos de la inteligencia artificial, que lo estudia más la filosofía. Hay un filósofo que se llama Eric Sadin, que se los recomiendo mucho, que habla mucho de este tema y de la llegada de estos modelos de lenguaje y cómo afecta el pensar digamos, y como una de las reservas que tenía el ser humano, que es expresarse en lenguaje natural. Yo creo que siempre es bueno, cuando hay investigación, hacer la investigación uno, y esto usarlo como un asistente, o como un asistente para disparador de ideas, o como un asistente, por ejemplo, para la corrección de la redacción. Lo que no podemos perder de vista, que para mí sí es importante, y yo lo trabajo mucho con mis alumnos de grado, es que la herramienta existe. Entonces, hoy vos tenés un montón de alumnos de grado que capaz que nosotros ni sabemos que la están usando para hacer ensayos, para hacer respuestas a exámenes, y por ahí nosotros a veces también, si estamos muy atareados, corregís rápido. La verdad es que si vos no estás fino, hay muchas veces que la respuesta es tan coherente que se te pasa lo no correcto, digamos. O sea, porque aún cuando sea incorrecta es coherente. Entonces creo que pasa más por aprender los usos y comprender los límites y usarla adecuadamente. Si vos me hablás de investigación, yo por ahí estoy con vos, Fabián. Yo creo que la investigación la tenemos que seguir haciendo nosotros, porque encima ChatGPT es una caja cerrada, o sea, no te va a traer fuentes. Si, por ejemplo, usás Bing, que Bing sí te va a traer fuentes, pero yo creo que la investigación debería seguir siendo artesanal, y después usarla, por ejemplo, para mejorar la redacción, para simplificar párrafos, por ahí para sintetizar algún texto muy largo, por ahí para parafrasear, porque a veces te ayuda en el parafraseo. Si vos después respetás la cita de la nota al pie para que no haya un plagio, es un buen asistente, por ejemplo, para parafrasear tu parafraseo si lo querés mejorar. O sea, como hay que usarlo siempre, que la lógica es la de la asistencia, me parece, no la del reemplazo. Bien. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No, justo lo que preguntaste vos. Bueno, si no hay, si les parece. Perdón, Fabián. Perdón, sí, Gastón. Puedo hacer una pregunta a Mariana con relación a esto que justo acaba de mencionar recién. Es del apoyo, ¿no es cierto? Bueno, por si no saben, Mariana tiene un libro muy interesante, en lo cual yo recurro mucho, que se llama Categorías Sospechosas. Entonces, con relación a esto, vos decís, bueno, tenemos el chat GPT que es un apoyo. ¿Qué rol cumple o qué es lo que recomendarías vos? Volvemos a la vieja escuela con los libros, que para mí es una fuente fundamental, con lo cual no ten lugar a dudas, o vas y pones categorías sospechosas con el riesgo de que no sabes si lo que te está arrojando es bueno o malo, y vos decís, bueno, a ver, es tan convincente que parece que está bien. Entonces, ¿hasta qué punto vos dejás de confiar en esta herramienta que es tecnológica? Que como se habló acá, vino para quedarse. Sí, bueno, eso está bueno. Hay un capítulo de South Park que se llama Deep Learning, que es uno de los capítulos, creo que salió en marzo, que se los recomiendo que lo vean, aunque no les guste, a los que son docentes sobre todo, porque, digamos, empieza con uno de los protagonistas que, para contestarle a la novia rápido, empezó a usar ChatGPT, y entonces hacía la respuesta más rápido, y después le comparte eso a otros, y a otros se les ocurre usarlo para hacer las tareas del colegio, y en paralelo el profesor descubre ChatGPT y lo usa para corregir. Y entonces, bueno, después todos terminan con un debate ahí de cuánto servía y demás. Si vos usás ChatGPT y le preguntás qué son las categorías sospechosas, te va a traer una respuesta muy coherente y probablemente muy plausible. Lo que no sabés es si es correcta hasta que no leas o el librito de categorías sospechosas o alguna otra digamos, otra cuestión, otro, digamos, trabajo de doctrina que haya escrito sobre el tema. O sea, como que esa es la clave. Siempre es con supervisión, porque la identificación de si la respuesta es correcta o incorrecta solo la podés hacer si tenés conocimiento del tema. Y para mí ahí es como el gran desafío
para nosotros como docentes, trabajando sobre todo con alumnos de grado que les puedo asegurar que hagan un testeo y se van a asombrar de cuántos utilizan la herramienta. Así que creo que la clave es esa, usarla bien, digamos. Mira. Mira vos. Bueno. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que se quiera decir? Muy bien. Nicolás, ¿vos levantaste la mano o...? No. No, más para plantear, muchas veces los códigos y los algoritmos que está usando actualmente la administración, sobre todo en lo que es, por ejemplo, consulta ciudadana, no son generados por la propia administración, están terciarizados, son generados, están contratados por empresas privadas. Digo, para tener en cuenta este dato en cuanto a lo que es efectos jurídicos, por ejemplo, en materia de discriminación, en consultas ciudadanas, etcétera, digo, determinadas controversias que se pueden suscitar por el uso de la inteligencia artificial, de que estos algoritmos, códigos, son contratados y terciarizados por empresas privadas. Digo, ¿qué efectos jurídicos o legales puede tener eso? Ya sea en materia de transparencia pública, en materia de cómo resolver controversias particulares generadas por la IA, para tener en cuenta y cómo repercute ese dato para la solución de todos estos casos, digamos. ¿Cómo se llama? Nicolás, diste en la tecla con uno de los temas que, bueno, yo dije, no lo vamos a abordar todos, no podemos abordar todas, pero uno de los temas, creo que cruciales y centrales es esto, si realmente hay una claudicación del ejercicio de la actividad administrativa por parte de la administración, ¿no? Cuando yo contrato una empresa privada, que es la que se encarga de hacerme el algoritmo, genera una serie de problemas. Primero, que el que hace el algoritmo es una empresa privada, y por ende, la traducción de una norma jurídica que pudo haber hecho el Estado la termina haciendo un particular, con una interpretación particular. Segundo, esto trae problemas de otra índole, por ejemplo, el acceso. Si yo tengo que de algún modo poder demostrar, incluso en algoritmos más simples, yo tengo que demostrar cuál es el código fuente, y tengo una norma que prohíbe de algún modo o protege a la empresa privada de mostrar el código fuente, no voy a tener condiciones de saber cómo fue o cuál fue el recorrido planteado. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ocurre hoy? Bueno, ciertamente, si la administración no logró cambiar su propia estructura, si no logró preparar su propia estructura de manera tal de poder crear sus propios algoritmos, cosa que normalmente no va a ocurrir, porque ciertamente las empresas están mucho más avanzadas que lo que puede la administración establecer o trabajar en estos puntos, bueno, ciertamente lo que se empieza a hacer ahora es que en la contratación, cada vez que contratamos un algoritmo, ponemos que este algoritmo se hace público, ¿no? Ciertamente no puedo poner en particular derechos intelectuales en relación a este punto, o por lo menos no puede oponerse a la apertura de ese algoritmo en casos con hipótesis puntuales que se requiera la cuestión. De hecho, ha ocurrido, y las normas que están trabajándose en este punto en la Unión Europea, en relación a protección de datos, etcétera, vienen también de la mano en este sentido, y es que no puede oponer el particular un derecho en este sentido cuando lo que se está en juego es la comprensibilidad de cómo funcionó el algoritmo, ¿no? Ciertamente hay fallos, yo no traje todos los fallos en Italia, pero hay algunos fallos muy interesantes en estos últimos años en relación a la necesidad de poner el algoritmo, hacer el algoritmo visible, ¿no? Un algoritmo abierto, trabajar con un algoritmo que de algún modo tenga un open access, ¿no? Si tenemos esta posibilidad, bueno, ciertamente habremos eliminado los problemas, pero no deja de ser sugestiva la cuestión, sabiendo de que en definitiva quien define cómo está actuando la administración es un algoritmo creado por una empresa particular, ¿no? Y en todo caso, esto también es un tema interesante desde el punto de vista de la, de la competencia, desde el punto de vista de la legitimación y de la imputación de la actividad a la administración. Esto no es una cuestión menor, hay que discutirlo, ciertamente. De hecho, la administración también ha privatizado ciertas cosas y lo ha hecho con otras figuras, así que esto no es un tema que no se ha conocido en el campo del derecho administrativo, pero de algún modo se introduce la cuestión cada vez que tenemos que mostrar, y lo traigo a colación porque en un proceso en Italia, cuando había que demostrar esto, se trajo como contrainteresado a la empresa, ¿no? La empresa
privada fue traída a pleito como contrainteresada a los fines de defender el funcionamiento del algoritmo, ¿no? Se estaba imputando responsabilidad al Estado porque el algoritmo había funcionado mal, y acá introduzco otra cosa que tal vez me vino al pelo esto, ¿no? Hay un derecho en Europa hoy muy fuerte a no ser sometido íntegramente a un procedimiento algorítmico. Por lo tanto, esto se traduce en que, paralelo a la actuación administrativa algorítmica, la administración debe poder ofrecer a los ciudadanos un procedimiento administrativo no algorítmico, ¿no? Y esto es un tema muy importante porque obliga a la administración a encontrar respuestas alternativas cuando, y de hecho hay una condena, la condena del TAR Lazio de hace 2 años, una condena al Estado con responsabilidad como corolario de no haber ofrecido un tratamiento administrativo no algorítmico a un ciudadano, ¿no? Bueno, estas son cosas que, como dijeron recién, se tienen que discutir, se tienen que debatir, me parece interesante. Estos ámbitos sirven para poner en el tapete este tipo de cuestiones. El tema de la responsabilidad, ¿no? El tema de la responsabilidad es un tema enorme, de la responsabilidad algorítmica. Hay una creación de un sujeto, hay una nueva subjetividad algorítmica, por lo tanto, hay que crear una figura que sea responsable en lugar del funcionario, o hay que crear un recurso para afrontar los daños generados por la actividad algorítmica. Bueno, el tema es enorme, tiene muchísimas aristas. Me parece que mi posición, quiero que quede claro, no es una posición entre, como siempre digo, ¿no?, entre apocalípticos y integrados. La mía es de integrados, no de apocalípticos, ¿no? Siguiendo a Humberto Eco, no voy por ese lado. Creo que, pero hay que pensar, porque seguramente plantea problemas importantes, plantea tensiones, y esas tensiones, hasta tanto no sean resueltas, corren el riesgo que el ciudadano sea impactado, ¿no?, el día a día. Este es un poco el llamado a atención de estas cosas. Bueno, muy bien, muchas gracias Mariana, muchas gracias Federico, muchas gracias a todos ustedes por la atención y por las palabras, por las reflexiones, por las preguntas. Ha sido muy dinámico y muy lindo volvernos a dar y charlar temas como el de hoy, que es un tema que ya está instalado, que se viene y que es de profunda actualidad. Bueno, estamos por finalizada la charla, y nos vemos. Hasta luego, Leonardo. Gracias a todos, saludos, anden muy bien, chao. Saludos a todos, gracias. Gracias, Fabián.